bienvenidos una vez más a su programa Entre Enigmas y Misterios. Como siempre, quienes las acompañan, Zoel y Raquel Tobar, para hacer este recorrido por todas las leyendas, mitos, misterios y todo aquel tema sobrenatural y paranormal que nos causa enigma, que nos causa sorpresa y muchas veces temor. Como habíamos acordado con ustedes, hoy les tenemos un especial. Continuamos con las leyendas latinoamericanas, continuamos aquí en Chile para conocer más sobre las leyendas que a lo largo de los años han vivido y se han mantenido latentes en la cultura chilena. Habíamos hablado la semana pasada sobre el trauco, el caleuche y otras más, pero les habíamos prometido que hoy íbamos a hablar sobre unas leyendas que están documentadas, o sea que son sucesos de la vida real, como dirían ahí ciertas películas, ciertos programas de televisión. Vamos a hablar sobre la Quintrala. Pero ¿quién era la Quintrala? Vamos a ver. ¿Cómo estás, Zoel? Bienvenido. Bien, buenas noches para todas las personas que nos están escuchando y que se toman ese tiempo de disfrutar un poco de estos temas que siempre están allí, que a veces nos llaman la atención, que buscamos, que tomamos esas historias de ultratumba y quedamos con esas ganas de conocer más. Y sí, específicamente vamos a hablar de la Quintrala como leyenda chilena, pero resulta ser que no fue una leyenda, tampoco fue un mito, porque hubo quien consiguió toda la documentación y la marcó en la memoria de Chile. De hecho, muchos de estos documentos, incluyendo el testamento de la Quintrala, que ya vamos a hablar un poquito más de ella, se encuentra en el Archivo Nacional de Chile. Así que estas personas que viven aquí en Chile, que tienen esa duda o esa curiosidad, pueden acercarse al Archivo Nacional o pueden acercarse donde ocurrieron los sucesos. Así mismo es. Bueno, no solamente los de Chile, aquellas personas que vengan a visitar este hermoso país también pueden ir a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional y hacer un paseo por todos estos lugares que nosotros hemos ido mencionando a lo largo de nuestros programas. Y bueno, como les estábamos hablando, vamos a hablar de la Quintrala. Pero ¿quién era la Quintrala? Bueno, la Quintrala, su nombre era Catalina de los Ríos y Lisperger. Ese es el nombre de la que llaman la Quintrala. ¿Por qué la llamaban la Quintrala? Porque era una mujer pelirroja, muy bella, según era una mujer muy alta, hermosa, de ojos verdes y pelirroja. Por eso la llamaban la Quintrala. Pero también decían que la llamaban porque había una hierba amarga y venenosa que se llama la Quintrala. Entonces, que la Quintrala, esa hierba, su particularidad es que es roja. Eso. O sea, hacía alusiones también al color del cabello, que era muy extraño para las personas de esa época. Esa era la mezcla que ella tenía entre español, chileno, decir, y criollo, y también alemán. O sea, era una mezcla bastante interesante y de gran belleza, porque tenían locos a los hombres aquí en Chile en aquella época. Exactamente. Bueno, ella la llamaban la mujer más temida de Chile entre los años 1604 y 1665. Les comento un poquito la historia, muy resumido. Llega en la época en que llega Pedro de Valdivia, que fue uno de las personas que tuvo en la independencia de Chile, pero viene en este combo de gente, viene un señor que apoyaba a Pedro de Valdivia que se llama Bartolomé Flores. Y de allí es el linaje de la Quintrala. Entonces Bartolomé Flores se casa con una princesa inca aquí de Chile, reconociendo que en aquella época estaban los incas. Sí, es más, no es solamente en Perú, no, aquí en Chile aquí en Perú también. Es más, dicen que cuando llegó Pedro de Valdivia, cuando él escribe al rey de España qué fue lo que consiguió aquí en estas nuevas tierras, él dice que esto estaba solo, que estaba baldío y que por supuesto tenía que venir a colonizar, cuando no era así. Hay datos y pruebas que dicen todo lo contrario, que en esa época habían sembradíos, habían estructuras de la cultura incaica.
y sabemos todos que los incas eran muy adelantados a su época, entonces no era tanto como nos los habían contado de que esto estaba solo, que esto era una gallina y un burro, por decirlo así. No, estaban socialmente formados y estructurados como lo hacía la sociedad incaica. Así es, Raquel, así es. Entonces, bueno, este señor se casa con una de esas princesas incas, se llama Águeda, y ella, una de sus hijas de esa pareja, ejerce el poder en Chile durante 100 años. Wow. Esta mujer, Águeda Flores, se casa después con Pedro Lisperger y tienen 8 hijos, de los cuales 2 de ellas son mujeres, María y Catalina. Esta María y Catalina se caracterizaban por su crueldad, según eran muy malas, maltrataban a los sirvientes, envenenaban a la gente, entonces tenían ese tipo de crueldad. Después se les acusó de tener un pacto con el diablo y en ese momento envenenar al gobernador Alonso de Rivera. O sea, estas vienen siendo linaje de la Quintrala, o sea que es algo que ya venía en su sangre. Esta locura, ansia de poder, de dominio. Exacto. De la mujer como de la mujer fatal. Exactamente. Después de todo esto fue escondidos y bueno, quizás no nos da miedo decirlo, como dicen por ahí, que pase lo que tenga que pasar. Esto fue escondido por los agustinos y por los dominicos, sabiendo que en esa época esa era la iglesia. Entonces la iglesia protegió muchas de estas cosas, muchas de estas crueldades que existieron en Chile en esa época. Ahora si nos venimos al futuro, o al futuro no, al presente, ya entendemos el por qué hay muchos chilenos que tienen cierta adversión a lo que es la parte de la iglesia católica, específicamente la católica. Pero es que es impresionante todas las cosas, todas las barbaries que se hacían en la época de la colonia, en la época, en esa época, la de la colonia prácticamente, donde las personas por poder tenían esclavos, maltrataban a los esclavos, mataban a los esclavos porque eran como unos, para ellos eran como unos simples animales. Exacto. Estaban allí para cumplir con su misión de servicio y ya, pero no tenían mayor valor a lo que puede tener una gallina. Y lo cumbre de todo es que por dinero la iglesia siempre se cayó y bajo la condición de secreto de confesión. Secreto de confesión, la confesión, no decían nada. Y bueno, por lo menos aquí estas iglesias están plagadas de muchas historias bastante delicadas. De hecho, cuando nosotros visitamos a ciertas iglesias, uno siente la diferencia. Iglesias que tienen una energía, una vibración muy pesada, muy pesada, que no es agradable entrar. De hecho, hemos llegado a la puerta de las iglesias y no queremos entrar, porque es una energía, no es por miedo, sino que son energías pesadas que uno dice, no, yo mejor no entro allí. Entonces uno no sabe la historia de muchas de estas iglesias. Sí supimos que en la época del estallido social, que tampoco estoy de acuerdo con eso, habían personas que quemaron ciertas iglesias. Entonces tenían sus razones, y cuando uno lee esto y dice, bueno, es probable que esas razones tengan que ver con todas esas historias y todos estos maltratos de esa época. Recordando que toda esta gente es familia de muchos esclavos, muchos sirvientes que vinieron de esa época. Y normalmente los que todavía permanecen en el poder vienen también de ese linaje que tenía poder, de terratenientes. De terratenientes. Entonces es un tema bastante álgido y nosotras tratamos de tocarlo así como con pinza, sí, porque cada parte tiene sus razones, ¿no? Así es. Pero bueno, retomando el tema de la Quintrala, que es el tema central de nuestro programa de hoy. La Quintrala, así como Sol estaba diciendo, contaban que tenía pactos con el diablo, que hacía brujería y que esa brujería se intensificó gracias a la participación de una de sus esclavas que era africana y que venía con esa parte del santerismo y de todo ese tipo de rituales. Entonces ella trabajaba mucho con eso, pero era una persona, como digo, la mujer fatal, mujer que maltrataba, que golpeaba, que mataba. Es más, se les tienen
sea, se le dictaminó sentencia por la muerte de aproximadamente 40 personas. Pero fíjate, no es un número cortico. No es un número cortico. Pero fíjate lo que estábamos comentando. Esta Catalina, ¿verdad? Que es la hija de aquellas dos personas que habíamos comentado, se casa con Gonzalo de los Ríos. Es un chileno, heredero de las tierras de la Ligua. Y de allí tienen 2 niñas. Y de esas 2 niñas es que está en la Quitrala. Wow. Que está Águeda y Catalina de los Ríos Lichtenberger. Exacto. Y es la que hereda prácticamente toda la fortuna que tenían los padres. Y todas las tierras, y es ahí donde se convierte en una de las terratenientes. La mujer con más poder en Chile en esos años. Y bueno, obviamente lo que tú estás diciendo, la mujer fatal, con mucha crueldad, mucha maldad, todos estos pactos, aunque dicen que ella se desató, o sea, se volvió más loca después de que muere uno de sus hijos. De su único hijo, muere a los 8 años, y ella desató toda su ira, toda esa crueldad que ya venía en ella, pues la desata en contra de ciertas personas, a los sirvientes, los quemaban vivos. Y aparte que tenía muchos amantes, porque ella también queda sola y tenía muchos amantes, era una mujer, como decíamos, muy bella, y le cortaba les cortaba la lengua a los hombres, le cortaba los senos a las mujeres, a la esclava. O sea, tenía su fama bastante cruel y bien fundada. Yo creo que, ¿cómo se dice? Jack el Destripador se quedó tonto con eso, pero ya el Destripador solamente mató 5 personas. Pero dicen que 40 personas, una persona en la actualidad que cometa 40 asesinatos mínimo, le condenan a la pena de muerte en otros países. Y lo cumple todo, Raquel, que esta información está en el Archivo Nacional de Chile. O sea que sí pasó, sí sucedió. De esto se encargó el historiador Benjamín Vicuña Maquena. De hecho, una de las calles llevan esos nombres. Benjamín Vicuña Maquena, que es el que averigua y se documenta de todo. Dice, no, esto existió, esto pasó. Y hay que sacarlo. Y esta información hay que sacarla para que esté en la memoria chilena. Y efectivamente está en el Archivo Nacional. Y además de eso, como habíamos hablado del testamento, háblanos un poquito del testamento. Esto sí, el colmo del descaro, o como dicen aquí en Chile, cara de tabla. Ese testamento, o sea, es impresionante. Cuéntales del testamento. Bueno, que el testamento ella lo manda a escribir meses antes de su fallecimiento, y eso fue el 16 de enero de 1665. Exacto. Frente a, por supuesto, ya tenía relaciones con los padres, los agustinos, no sé mucho cómo se le dirían a ellos, pero eran los agustinos. Y en su testamento, muy popular en esa época, hacer los testamentos donde colocaban cláusulas para ¿cómo se diría? Redimirse. Para redimirse con Dios, vamos a poner así. Para redimirse con Dios, cláusulas espirituales, y la parte de las cláusulas materiales. Para no ir al purgatorio. Para no ir al purgatorio, yo creo que ya debe estar para allá bañándose en una de las 7 países del infierno. Pero efectivamente ya la mayoría de los artículos, de los ítems de su testamento se refieren a esa parte de redimirse con Dios ante los daños, los asesinatos, todas las cosas feas que hizo. Es más, prácticamente toda su fortuna la deja en manos de hacer actos de buena voluntad. Es más, para colmo aún de descaro, ella pide que en el momento de su muerte a ella se le vista con una indumentaria agustina, con un traje agustino, como los monjes agustinos, y que fuese sepultada en los terrenos de donde está ahora lo que es la iglesia agustina, que está justamente en la calle Agustina. No, pues, corrígeme ahí, porque yo para los nombres de las calles de aquí soy que está en el centro de Santiago. Entonces sí, tienen una esfinge de ella donde está
enterrada en el convento, en lo que eran los espacios del convento de Agustina, de las monjas agustinas también. Nuestra Señora de Gracia se llamaba el convento. Nuestra Señora de Gracia. Agustina, exactamente. Agustina 170. En todo el centro de Santiago está esa iglesia y ella está enterrada allí. Ella pidió que se le enterrara allí, pero hay una historia mucho antes de su muerte con respecto también a esta iglesia y el Cristo que está en esa iglesia, que particularmente, según cuenta la leyenda, ese Cristo que está allí pertenecía a la familia de ella. Pero en uno de esos arranques de rabia que ella tenía, que estaba maltratando a uno de los esclavos, ella ve al Cristo, y ese Cristo tiene la particularidad de tener una mirada muy, muy triste. Y ella vio al Cristo y con rabia pensó que era que el Cristo la estaba juzgando, y ella dijo: no, yo no permito que ningún hombre me juzgue. Y agarró al Cristo y lo lanzó a la calle, lo botó. En uno de esos iban pasando monjes agustinos, recogen el Cristo y lo llevan a lo que es la iglesia y allí lo colocan. Ahora, dicen que ese Cristo, ese es otro de los mitos que tienen aquí en Chile, que ese Cristo, dicen el Cristo de los temblores, porque si no sale a procesión el 13 de mayo, que es la fecha en que lo sacan, normalmente ocurre una desgracia en el país. Eso se dio desde la primera vez que no lo sacaron, y hubo un gran terremoto en Santiago donde prácticamente se destruyó gran parte de las edificaciones, estoy hablando hace muchísimos años atrás, y la corona de espinas que tenía el Cristo bajó hasta el cuello. Han querido subirla, han querido acomodarla, pero no pueden, se quedó allí. Entonces eso para ellos es algo inexplicable. ¿Por este año salió? No ha salido. A raíz de la pandemia no ha salido. Ya lleva 2 años sin salir. Llevan 2 años sin salir. Hay personas que dicen, bueno, no ha pasado nada, se hizo la misa vía streaming y vamos a decir que eso pudo haber ayudado a que no ocurra ninguna desgracia. Yo lo que espero es que si eso es así, que no sea que se esté acumulando, que se esté acumulando para después. Pero es una de las historias que tienen que ver, que está encadenada a lo que es la Quintrala. El Cristo de Mayo, que está en esa iglesia, y la Quintrala, que prácticamente lo bota de su casa en una de esas rabias. Entonces, esa actitud de ella después en el testamento de pedir más de 1000 misas para que le redimieran su alma, más de 500 misas en honor a las personas que ella había lastimado, que ella había matado. O sea, es bastante peculiar, y bueno, pero era algo que se acostumbraba mucho en aquella época. Las personas de poder pensaban que al hacerle una misa y a pagar o destinar toda su fortuna a obras benéficas, ya con eso iban a librarse del purgatorio, de todo el mal que había hecho. Y pues, de hecho, ella pidió 1000 misas. Más de 1000 misas para rezar, sí, 500 misas para las personas que ella mató. Por eso estaba diciendo. Entonces, algo como loco al final. Entonces, la gente de ahora, después de que ocurrió todo este suceso, gracias a Benjamín Vicuña Maquena, que saca a relucir la historia de Catalina, utilizaban el nombre de Catalina para asustar a los niños. Que si no se portaban bien, iba a venir la Catalina, o sea, la Quintrala, a lastimarlos. Y así se fue generando esa leyenda urbana que vive en la mente de los santiaguinos y de los chilenos en general. Pero ya, como hemos hablado con ustedes, es algo que está documentado. Efectivamente, la persona existió, la característica de las personas existió, o sea, la forma de actuar de esa persona está documentada, y la cantidad de actos atroces también está documentada. Entonces, es algo bastante interesante con respecto a la Quintrala. Sí. Vale la pena averiguar un poquito más, de repente irnos al Archivo Nacional y conocer un poquito más de esa historia. No te digo para ir a la iglesia porque no sé. Pero sí, hay personas que pueden ir a la iglesia, pueden ver el Cristo que está allí. Y pero podemos ir.
Y también pueden ver el lugar donde está enterrada ella, que es en la tierra donde está el convento de los agustinos. Entonces, eso... bueno, y el archivo, que por ahí deben de salir las imágenes de lo que es el testamento, copia de lo que es el testamento entre las imágenes del video. Hay otras historias también que están bastante documentadas, ya no tienen nada que ver con la Quintrala, pero sí con algunos sucesos que también ocurrieron aquí en Santiago, pues, específicamente. Hay algo que llaman la tragedia de la Compañía, que fue un gran incendio que hubo en una iglesia, la iglesia de la Compañía, en el año 1863, si más no recuerdo, el 8 de diciembre de 1863, donde fallecieron más de 2.000 personas. La mayoría eran mujeres que estaban celebrando para esa fecha la Inmaculada Concepción, y hubo un gran incendio. Se quemaron, en aquella época utilizaban, eran lámparas de queroseno, entonces en una de esas, con el viento, uno de los ayudantes de la iglesia fue a encender una de las lámparas, y entre el viento que hacía, se fue contra una de las cortinas, y eso se fue en llamas en muy pocos minutos. Lastimosamente, las puertas de la iglesia abrían hacia adentro y las personas no pudieron escapar. Eso se quemó en cuestiones de minutos, y las 2.000 personas fallecieron. Como digo, eran en su mayoría mujeres, creo que eran 2.000 mujeres y, si mal no recuerdo, 20 hombres que estaban allí. Por supuesto, después de esa tragedia hubo para la cantidad de cuerpos que había, no eran reconocidos porque todos quedaron desfigurados, y hicieron una especie de tumba, de fosa común, donde los colocaron a ellos en el cementerio general de aquí de Santiago. Exactamente. Y allí colocaron una esfinge, una especie de estructura en conmemoración a esas almas. Bueno, ese cementerio general es el que está en Recoleta, el que está en Recoleta. Y la fosa es la plaza que está al frente, por donde pasan los buses, las micros pasan por allí. Para el que no lo sepa, ese es el espacio. Ahí en el medio era la fosa común, de todas estas personas que lamentablemente murieron calcinadas, pues. Pero lo más cumbre de todo es que cuando ocurre una tragedia de esa índole, siempre vienen posterior a eso, vienen historias, y efectivamente hay personas que dicen que se han topado con espectros de esa época. Incluso hay datos o evidencias de los mismos carabineros que se encargan de custodiar donde antes estaba esa iglesia, ahora está lo que es el Congreso, pero donde estaba esa parte de la iglesia donde se quemó, que han visto fantasmas, han visto espectros negros que datan de esa época, han visto imágenes de sacerdotes sin cabeza. O sea, hay bastante documentación con referente a ese hecho trágico. Y que a raíz de ese hecho, 20 días después, se crea por primera vez en Chile, en Santiago, el Cuerpo de Bomberos de Santiago. El Cuerpo de Bomberos nace a raíz de esa tragedia que hubo en la iglesia de la Compañía. A raíz de ahí, bueno, han habido muchos incendios, pero los bomberos de Santiago siempre se han comportado a la altura. Desde el 28 de diciembre de 1863. Es más, estaba viendo que por ahí hay unos escritos de don Andrés Bello que habla de esa fatídica tragedia que ocurrió en un poema que relata sobre la historia de la catedral de Compañía, la iglesia de Compañía. Claro, entonces son historias, Raquel, son cosas que sucedieron, que quizás nosotras que no somos chilenas, pues ignorábamos. Habrán chilenos que conocen esta información, otros no. Sería ideal que nos documentemos con este tipo de temas y darnos cuenta de que todo fue verdad, todo ha sido verdad. Ahora, el hecho de lo demás, la segunda parte, que es la parte paranormal,
que si ven espectros, no sé qué. Claro que sí, todo es posible y sabemos que sí, que existen otro tipo de planos, donde las personas que fallecen de manera trágica no descansan y el alma está allí, y las personas que tienen esa facilidad de ver, de sentir, pues lo van a ver. Yo por lo pronto, por lo menos pasar por ahí, por donde está compañía, a hora de las madrugadas, no creo. Pasábamos muchísimas veces. Pero no por ese sector. Sí, yo sí llegué a pasar por esa zona varias veces. Yo no. Pero era de día, así que no, de día como sí, uno cualquiera. era inocente, ¿verdad? E ignoraba esto, ni pendiente. Pero de repente ahora la idea es que uno vaya y pase con la conciencia y vea el espacio, que ahora está, no es que esté el Congreso, el ex Congreso. Ya no está el Congreso allí. Lo único que se salvó de la iglesia fueron las campanas que están afuera de la sede del ex Congreso. Y tienen también una réplica de el monolito que tienen también en el cementerio, tienen una réplica más pequeña allí en ese espacio. Así mismo es, Raquel, así es. Y bueno, es documentarse, conocer estas historias tan impresionantes. Muchas se han visto en el tema de las iglesias, es lo que a mí me llama la atención, que aquí en Chile han pasado muchas cosas y muchas tienen que ver con la iglesia. Está la iglesia allí, escondida. Bueno, es que en parte recuerda que en épocas antiguas la iglesia siempre tuvo un papel importante, no solamente a nivel social ni a nivel de salvar a las almas con la parte religiosa, sino también a nivel político. Todas las decisiones que se llevaban a cabo en un país tenían que pasar por manos de la iglesia y la aprobación de la iglesia. Bueno, todavía lo estamos viviendo, todo sí. Pasa por manos del Vaticano a nivel mundial. Así mismo es. Entonces ahí no podemos hacer nada. Mira, Raquel, y para finalizar, vamos a hablarles un poquito del hombre que entregó el alma al diablo. Sí. Juan Busca se llamaba. Juan Busca. Según era un español que emigró a Valparaíso hace muchísimos años y que, bueno, en búsqueda del dinero, de hacer fortuna, pero lamentablemente no lo conseguía, entonces vendió su alma al diablo para que éste le diera fortuna. El cierto es que la persona de la noche a la mañana comenzó a tener más dinero, a hacerse más de plata, se hizo muy famoso en la zona, pero también ayudaba a las personas, ayudaba a los que no tenían, era muy dado a colaborar con las demás personas. Pero llegado el tiempo en que tenía que entregar su alma a Dios, por decirlo así, el pacto decía que era en el momento que él muriera, el diablo tomaría su alma en el momento que su cuerpo pisara la tierra. Entonces él vivió toda la vida con esa idea, con esa preocupación de que en el momento que falleciera, en vez de ir al cielo, iba a ir al infierno porque había vendido su alma, que ya casi al finalizar su vida, como a los 77 años, comenzó a hacer un mausoleo especial donde la urna o la tumba como tal nunca tocara el suelo, nunca tocara la tierra. De esa manera dicen que fue el hombre que burló al diablo, el único hombre que burló al diablo, porque de esa manera el diablo jamás se iba a poder apoderar de su alma. Además de que es un mausoleo antisísmico, fue hecho de manera antisísmica, o sea que así tiemble, pero quién sabe, muchas cosas pueden pasar. Está ubicado en el cementerio número 3 de Playa Ancha, en Valparaíso. Así que aquellas personas que quieran visitarlo y quieran ver dónde está ubicado, se llama Martín Busca y una V de Villalonga, como que. Ahí que Juan Busca. Martín. Era Martín. Martín Busca Vilanova. Pero sale así la V y abajo dice Vilanova y salen los años. Y ahí sale el mausoleo. Así Entonces mismo. son historias extrañas, raras, pero que tienen una parte real, así que que todas las leyendas siempre se basan en algo o en algún hecho real. Así mismo es. Bueno, Zoe, yo creo que por hoy, por esta tarde,
Vamos a dejar el programa hasta aquí, no sin antes invitarlo a que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves a la misma hora por este mismo canal, y que vamos a traer mucha más información. Ya creo que vamos a hacer un paso, vamos a hacer un viajecito ahora por Argentina para ver cuáles son las leyendas y mitos que nos tiene esa hermosa nación de Argentina. Así es, Raquel. Bueno, me despido yo también. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la Recuérdense de noche. seguirnos y de darle a la campanita para que les notifique cuando haya un nuevo video. Así es. Que pasen feliz noche. Chao.